Iniciamos grabación para aquellos que nos veis en diferido. Bien. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión 4, a la primera sesión de la unidad competencial 2. Ya entramos en el terreno del sistema visual, ¿vale? De la visión. Recordar que la unidad competencial 2 abarca visión y audición, ¿vale? Entonces, y bueno, si no lo recordáis, os lo recuerdo yo. Hoy veremos el tema visual introductorio. El próximo día, el viernes que viene, veremos percepción de colores, ¿vale? Del color. Ya en la tercera sesión de esta unidad competencial 2 veremos la audición, el tema auditivo, ¿de acuerdo? Hoy vamos además a presentar el caso práctico, ¿vale? Porque, bueno, como ya he comentado en otros momentos, los profesores del primer semestre, del primer curso del grado en psicología, nos coordinamos para que no se solapen muchos trabajos. Imaginaros, trabajos de las 5 o 6 asignaturas que lleváis la misma semana, ¿vale? La entrega. Entonces, bueno, pues para ubicar los trabajos y que solo coincidan 2 o 3 en la misma semana, pues no, lo planifiqué así. Entonces hoy vamos a explicar el caso práctico y ya explicaré también la actividad, ¿no? ¿Qué tenéis que hacer en esa actividad? Sí, Eva, la semana que viene de entrega. De feedback, ¿no? O entrega recomendada. Claro, Eva. De hecho, la mía estaba propuesto para la semana que viene, pero es para la siguiente, ¿vale? Por esos motivos. No obstante, sentiros con libertad para decirme, pues María José, llevamos mucha carga de trabajo, ¿qué te parece si la fecha recomendada, en lugar de hacer, sí, Ignacio, un segundo, de ser esta semana, va a ser la siguiente, ¿vale? Entonces, bueno, también la clase la hacemos vosotros y yo, entonces sentiros libres para eso. Ignacio, entra cuando quieras. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí, Sí, vale. Mira, yo tenía una duda porque, a ver, tengo el esquema conceptual ya casi hecho, pero tengo dudas acerca a la hora de la citación APA. Vale, ujú, en un esquema conceptual, cada concepto que yo incluya tiene que estar al lado del concepto, es decir, cada definición que yo meta en el mapa conceptual, justo al lado de la definición, por corta que sea, tiene que estar eh, el nombre, el apellido y luego el año al lado y la página, o directamente en la página siguiente al mapa conceptual te ponemos referencias bibliográficas y ponemos las páginas o los sitios que hemos consultado para realizar el mapa. No sé. vale. Sí, sí, te explicas perfectamente. La diferencia, y bueno, sé que es del primer año de la carrera, que probablemente para muchos de vosotros el encuentro con APA esté siendo un primer acercamiento, ¿vale? Entonces, dos diferenciaciones. Está la cita en el texto, que creo que es a lo que te refieres de citar el autor justo detrás de cada concepto, eh, o de cada definición que das, eso se llama citar en el texto, ¿vale? Y luego está la lista de referencias o las referencias bibliográficas. Esa es la lista que se pone al final. Al final, la forma de citación es diferente. Una cosa es cómo se cita en el texto y otra cosa
es como se cita en la lista de referencias. Al ser un mapa conceptual, ¿vale? Que es muy visual, con que incluyas o incluyáis la lista de referencias, al final es suficiente, no es necesario que citéis en el texto. No sé si así contesto a tu pregunta, Ignacio. Perfectamente, esa era la duda que tenía, porque claro, sí, me he estado leyendo en varias páginas de internet acerca de cómo citar en APA para ponerme pues al día y tal, y he visto eso, que claro, citar en el texto, pero luego esa cita o esa frase o ese párrafo que tú has metido en el texto y que al final de ese párrafo tienes que decir el autor, el año y la página, luego te tienes que ir a la referencia y hacer una referencia de tal. Pero claro, en un Sí. mapa conceptual es que no tenía sitio físico para meter en cada lugar o sea, Sí, el si fuese autor, un claro. mapa conceptual, los mapas conceptuales, por ejemplo, cuando tengáis que hacer un TFG, a veces se realizan esquemas como figuras, ¿vale? Como una imagen, a lo mejor para Sí, establecer un resumen de la temática. Entonces eso se añade como una figura, ¿vale? Y la figura se cita, figura uno, y también existe una normativa APA, ¿vale? Para citar la figura. Entonces no hace falta que citéis, al menos en este trabajo, ¿vale? No hace falta que lo toméis como figura ni que añadáis las citas en el texto. Con que incluyas o incluyáis la lista de referencias, a mí me vale. ¿De acuerdo? Has hecho bien en preguntar, pero a mí De hecho, bueno, creo que ha habido una masterclass, como bien está diciendo Ana María. De hecho, el tema de la bibliografía era un tema que yo quería traer aquí, ¿vale? En nuestro hueco de antes de empezar, ¿vale? La masterclass tenéis que tener un enlace, ¿no? Donde ver la grabación. Es que como son masterclass para alumnado. Vale, no sé si Ana María estaba viendo a ver si comentaba algo más. Bueno, más dudas que tengáis. Vale, Ana María, o también podéis usar el foro miscelánea del aula, de este aula, ¿vale? Eh, Eso sería lo ideal, ¿vale? Porque en sí el foro miscelánea está para este tipo de cuestiones, ¿vale? Y así os aseguráis, no es tan informal como WhatsApp y os aseguráis que los de esta clase, ¿vale? Todos los de los matriculados en esta asignatura tengan acceso, ¿de acuerdo? Vale, vale, genial. A ver, dos cosillas que quería plantearos antes de empezar con la teoría. En primer lugar, alguno de vosotros me ha escrito, no sé si recordáis los conceptos básicos que vimos en la sesión anterior, pues el tema gracias Ana María, el tema de la neurona, cómo se realizaba, bueno, qué propiedades tenía el potencial de acción, ¿vale? Alguno de vosotros me ha escrito diciendo que si eran conceptos básicos, si esos conceptos entraban de cara al examen o no, ¿vale? Si entra de cara al examen, es decir, si son material de examen. Todo lo que veamos en clase, ¿vale? Todo lo que aparezca en las diapositivas entra de cara al examen, ¿vale? Y todo lo que aparezca en las diapositivas y que también aparezca en el manual, es decir, a veces a lo mejor las diapositivas se quedan un poco cortas, ¿vale? En cuanto a explicación, porque no me da tiempo a dar una explicación muy extendida de todos los conceptos, pues los complementáis con el manual, ¿vale? Pero la guía que sean los conceptos que están en la diapositiva.
sucesivas. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Eva, ahora me lo comentas. Lo que quiero es que se entienda. Vale. Vale, que sí que entran, aunque sean conceptos básicos o aunque introduzcamos, porque por ejemplo en el tema, en la unidad competencial de atención, ¿vale? Vamos a ver bastante contenido que no está en el manual, ¿vale? Pero sí va a estar en las diapositivas o en apuntes complementarios que os vamos a dar. Entonces, eso es material de examen, tal cual. ¿De acuerdo? Vale. Eva, ¿qué querías comentar sobre las entregas recomendadas? Entro por micro porque tardo tanto en escribir que pasado mañana no estaremos aquí. Yo lo agradezco, ya lo sabéis. Es que tengo delante el calendario, mi maravilloso calendario. La semana del 17 al 21 viernes tenemos 4 recomendadas. Pero la semana Vale. siguiente, del 24 al 28, solo tenemos una recomendada. Vale. ¿Me entiendes? Pues por Hay mí una no hay semana ningún que hay problema. 4 y una semana que hay una. Y claro, yo no entendía nada. Digo, o sea, en esta va a ser un festival. Digo, la semana del De todas formas, 21 va a ser un festival. vosotros sabéis que aunque ponga fecha recomendada, lo podéis 21, sí, entregar sí, sí. después, Nos la podemos pasar al ¿no? 25 y nos quedamos tan tranquilos, la tuya. Vale, vale. Yo si queréis, pasamos el feedback como entra al 28, no me importa. A mí, bueno, lo que digan los demás, yo no te voy a decir lo que tienes que hacer es tú. Lo que pasa que, No, lo no, puedes hacer claro, el 21, o sea, consenso tú cuando lo antes. tengas programado, lo que pasa es que yo no me voy a pensar que es el 21 la fecha recomendada, sino que es el día 28, Yo lo hice, porque si no me estreso. claro, no, yo lo hice así porque si establezco como sabéis que recomiendo no entregar la actividad, no subirla, hasta que no hagamos la sesión de feedback, Claro, ¿vale? Yo establecí la sesión de feedback el 21 para que la semana siguiente la pudieseis subir. claro, es que es genial, ¿no? Esa, Lo único que te esa digo es fue que mi sí que percepción. coincide. Sí que coincide en cuanto a fecha porque tenemos que poner un día para el feedback, Vale, pero perfecto. bueno, y lo estaréis viendo, que cada profesor lleva un poco su protocolo en cuanto a las fechas. Hay quienes dicen, pues subírmelo antes del feedback, os doy una primera impresión y luego lo subís otra vez. Yo no, yo prefiero que hagamos la sesión de feedback juntos porque pues ya la semana del 17 habéis podido trabajar la actividad o no, pero el día 21 pues traeré aquí, por ejemplo, en el caso práctico, pues traeré un poco de información sobre la patología, veremos un poco de qué va y ya la semana del 24 la subís, porque en sí yo hasta la semana del 24 no corrijo. Perfecto, no solamente era como cuando has dicho no coinciden, digo, yo tengo el calendario justo Sí, delante, es que lo tengo delante del ordenador, tengo un corcho con un sí, calendario grandioso y digo, aparte mi familia pasa y dice, wow, esta semana, o sea, como está sí, así no. divertida. De hecho, Eva, cuando lo he dicho, esperaba o que alguien me lo dijese o puntualizarlo yo. ¿Vale? Vale. Pues ya Entonces, está, el muchísimas calendario gracias, María sigue, José. gracias a ti, el calendario sigue como estaba, es decir, el feedback lo vamos a hacer la semana que viene y ya que cada uno lo suba cuando quiera. ¿Vale? De todas formas, Cristina, hasta la semana que viene no estaba establecido el feedback. ¿Vale? Bien. Todos estos temas de APA, entre vosotros mejor por WhatsApp, ¿vale? Porque si usamos el chat de la asignatura es un poco lío, o por ejemplo cuando hagamos el descanso, generalmente sabéis que quito el micro y quito la cámara, pero no quito el chat para que tratéis este tipo de casos. Sí, Tamiris, cuando yo todas las semanas dedico un hueco a corregir todo lo que haya. Pues si lo subes la semana que viene, pues corregiré la semana que viene, ¿vale? Y luego ya José dice, en caso de querer entregar en diferido, tenemos que no tenemos la nota de la comunidad, ¿cierto? Eso para la... Exacto, sí es que la diferencia entre evaluación continua y ir directamente a la fecha del examen es eso, que no vas a tener la nota del portafolio, ¿vale? Porque si lo entregas el día del examen, pues yo corregiré ya junto con los exámenes,
¿vale? Pero no hay más diferencia, es sobre todo por la carga, porque hay quien prefiere ir al día en todas las asignaturas, más o menos al día, con, como digo yo, un más o menos 2 semanas, y hay quien prefiere ir al final. Por ejemplo, en los posgrados no existe la evaluación continua. Hay quien sí que lo quiera subir bien, pero no hay fechas recomendadas ni nada de eso. Generalmente van al final. ¿Vale? Bien, y bueno, ya no voy a dar lo de la bibliografía APA, que tenía ahí apuntado, es que hoy he corregido algunos de los trabajos de la UC1 y están muy bien, de hecho me ha sorprendido para bien, os tengo que dar la enhorabuena, la mayoría está súper currado, ¿vale? Y donde veo que, bueno, que tenemos que ir cogiendo práctica, ¿no? Entrenando un poco, es en el tema de la bibliografía. Es normal, me pasa siempre, os pasa siempre, si estamos en el primer curso, en el primer semestre. Probablemente en el segundo semestre o el año que viene sea otra historia, ¿vale? Sí, estoy con el mapa conceptual. Entonces, no he bajado, aunque en la rúbrica el tema de la bibliografía cuenta un 20%, al ser la primera actividad no voy a descartar 2 puntos para quien no ha incluido la bibliografía o para quien la ha incluido en un formato que no era, ¿vale? Es decir, entiendo, estoy siendo un poco más flexible, lo hago en todas las ediciones porque es la primera actividad, pero de cara a la actividad de la unidad competencial 2, por ejemplo, intentar que exista una lista de referencias que en algún trabajo ni siquiera se incluyen y que estén en normativa APA, ¿vale? Sobre todo porque todos los trabajos que vais a entregar en la carrera van a tener que incluir formato APA y sobre todo ya el máster oficial en APA lo haréis con el trabajo de fin de grado, que es en cuarto, ¿vale? Que lo podéis hacer sobre una investigación, sobre una misión. Entonces, bueno, hay que empezar. Yo soy consciente de que mi asignatura es de las primeras que tenéis en el grado, entonces no voy a restar ese 20%, pero sí que lo tengáis en cuenta porque probablemente en la segunda actividad sí que lo reste. ¿De acuerdo? ¿Se entiende? Vale. Eva, creo que te has dejado el micro encendido. Ojo con eso, ¿vale? Vale. Pues si no hay ninguna duda más, empezamos con la teoría. ¿Vale? ¿Alguna duda más? Vale, genial. Vale, pues vamos a empezar con el tema 3. Bueno, sí, en el manual es del tema 3. Vale, Luz, no te preocupes. En el manual es gracias a vosotros. En el manual es del tema 3, como veréis, la visión abarca 5 temas del manual, ¿vale? Está la visión, está la percepción del color, está el sistema visual de contornos, de profundidad, ¿vale? Recordar que los temas 5, 6 y 7 del manual no entran de cara al examen. Entonces aquí, como sistema visual, vamos a ver el tema 3 y el tema 4. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, vamos a empezar con aspectos muy básicos de la visión, ¿vale? El primer aspecto es que la visión se basa en la luz visible. Dentro del espectro, tampoco me voy a dar aquí una clase de física, ¿vale? Pero dentro del espectro, Eva, el 9 es audición. Estoy hablando de solo de visión, no de unidad competencial 2, sino de los de visión son el tema 3 y el tema 4, ¿de acuerdo? Bien, no te preocupes. Si haces bien en preguntar, creo que nos sirve para ubicarnos un poco a todos. En el espectro electromagnético de todas las posibles ondas que existen, ¿vale? Existe una franja, ¿vale? Que por sus características se denomina luz visible, ¿vale? Que es la que rebota sobre los objetos y la que podemos percibir los seres humanos, ¿de acuerdo? Esa luz visible
en función de la distancia que haya entre una onda u otra, ¿vale? Que esto se llama longitud de onda, pues la luz visible se divide en diferentes longitudes de onda. ¿Veis? Dentro del rango, dentro de todo el espectro electromagnético de ondas que podemos percibir, la luz visible es la que percibe el ser humano y la que usa para percibir visualmente un objeto, ¿vale? Y dentro de esa luz visible, pues existen diferentes longitudes de onda que, como veremos en el tema de la semana, el tema de percepción del color, ¿vale? Pues están asociados con determinados colores. ¿De acuerdo? Bien. La luz, ¿vale? Como ya sabéis, el hecho de que podamos ver o no implica que la luz rebote sobre los objetos y esa luz es esa luz rebotada es la que llega a nuestra retina. Sí, un momento. Vale, creo que ya. Es que estoy en el estudio y a me llaman otros compañeros. Vale, la luz, bueno, esto se ha entendido, el tema de la luz visible y la longitud de onda. Vale. Cuando la luz llega al ojo, lo primero que ocurre antes de ser transformada en el impulso con todo el tema de la transducción es que la córnea y el cristalino enfocan, ¿vale? Enfocan hacia el objeto para captar esa luz, ¿vale? De ese enfoque, ojo que esto suele ser pregunta de examen, un 80% de ese enfoque, en un 80% participa la córnea y en un 20% el cristalino, ¿de acuerdo? ¿Qué hace, quién acomoda o cómo se realiza ese enfoque? Pues sobre todo en ese 20%, lo que pasa en el ojo es que sucede un proceso de acomodación, ¿vale? Cuando el objeto está muy lejos, el cristalino, en ese 20%, en su tarea del 20%, se vuelve muy planito, ¿vale? Para poder enfocar. Cuando el objeto está cerca, el cristalino lo que ha de hacer es engrosarse para poder enfocar, ¿vale? Una vez que la luz ha pasado por nuestro ojo gracias a ese enfoque del cristalino y de la córnea, es cuando la luz llega a la retina, ¿vale? Este sería como el primer proceso. Y es en la retina donde se pasa de estímulos a impulsos nerviosos. Bien, esto es como una introducción. Vale, bien. ¿Cómo se llamaría ese proceso en el que los estímulos se transforman en impulsos nerviosos? ¿Os acordáis que lo vimos cuando hablamos de proceso perceptivo? Naira y Casti, transducción. Muy bien, esa es la transducción, ¿de acuerdo? Aquí es donde vamos a ver la transducción. ¿Dónde ocurre la transducción? Bien, en la retina, que luego veremos quién está en la retina, la organización de la retina. En la retina, además de todo el resto de células, los que están son unos receptores visuales que se llaman fotorreceptores. ¿Los habéis oído alguna vez? Vale, bien. Pues es en esos fotorreceptores donde se produce la transducción. Existen dos tipos, unos que se llaman conos y otros que se llaman bastones. Los dos tienen las mismas partes, ¿vale? Se diferencian en la forma de esas partes. Por ejemplo, el segmento externo del cono está como en un triángulo, uy, esto como lo hago con el ratón, y el segmento externo de un bastón es un rectángulo, ¿de acuerdo? El segmento interno es parecido, este quizás es un poco más ovalado.
Y luego la terminal sináptica sí que se diferencia porque esta tiene como 3 botones asociados y el del bastón 2, ¿vale? Bien, ¿cómo se distribuyen, ¿vale?, los receptores visuales o fotorreceptores en la retina? Bien, aspectos muy importantes. Esto es muy importante, ¿vale, chicos? De cara al examen y de cara a la organización. En la retina hay como 2 partes. Una retina central, una zona central de la retina que se denomina fovea. En la fovea solo hay conos, ¿vale? Y luego está la retina periférica, ¿vale? Si todo esto es la retina, está la parte central que es fovea, donde solo hay conos, y luego está la retina periférica. En la retina periférica hay tanto conos como bastones, aunque hay muchos más bastones que conos. ¿Vale? Entonces, en la fovea solo hay conos y en la periferia hay conos y bastones, pero más bastones que conos. ¿De acuerdo? Esto es así porque en la retina en general existen 120 millones de bastones frente a 6 millones de conos. Es decir, hay muchos más bastones en nuestra retina que conos. Entonces, en la periferia es lógico que haya más bastones que conos cuando confluyen los dos. En cambio, en la fovea solo hay conos. ¿Se entiende? Vale, genial. Vale. Vale. Bien. Ahora, pasamos al siguiente nivel. Otra cosa que debéis de saber, el punto ciego, ¿vale? El punto ciego tenemos en la retina, entonces, hemos quedado en que tenemos la fovea. ¿En la fovea qué hay más? ¿Conos o bastones? En la fovea solo hay conos, ¿vale? Bien. Y en la retina periférica, ¿qué hay? Vais a responder vosotros solos, ya veréis. Hay de los dos, pero más bastones. ¿De acuerdo? Exacto. Y luego existe otra zona denominada punto ciego que no hay ni conos ni bastones, ¿vale? Y yo pregunto, ¿por qué no somos conscientes de este punto ciego? Porque, vamos a ver, si existe un punto en la retina en el que no hay ni conos ni bastones, en el mundo en el que estamos deberíamos de dejar de ver algo, ¿no? Porque en sí los conos y los bastones, ¿vale? No, pero en los dos ojos hay un punto ciego. Los conos y los bastones son los que nos permiten transformar esas características del estímulo que estamos viendo, llevarlas al cerebro y que se dé la percepción consciente, ¿vale? En los dos ojos hay un punto ciego, deberíamos de tener como ciertos agujeros o vacíos en los dos ojos, ¿vale? No es que ocurra, no se da porque existen dos ojos, tal cual, sino es porque en el cerebro, exacto, Claudia, el cerebro está preparado, ¿vale? Sí, Cristina, el cerebro une la imagen, pero aún así deberíamos de tener ciertos aspectos del entorno que no fuesen nítidos, ¿vale? No veríamos agujeros como tal porque el otro, es decir, si en mi campo visual derecho yo lo estoy observando con mi ojo izquierdo, ¿vale? El ojo derecho no participa. Ese punto ciego en el ojo izquierdo debería de verse, no tanto a lo mejor en un agujero o en un vacío, sino en un estímulo menos nítido, ¿vale? En un estímulo más borroso, ¿vale? Lo que se hace es que el cerebro da por hecho que, es decir, hay muchas partes de los estímulos que vemos diariamente que no son muy nítidos, pero no pasa nada, no se le echa de menos, porque el cerebro se vale de ciertos mecanismos para rellenar esa parte de la imagen que le falta,
Mirad, aquí, ¿vale? Si aquí tenemos el estímulo, hay una zona denominada zona invisible, que es la que cae sobre nuestro punto ciego. ¿Lo veis? Esta zona invisible puede ocurrir, no la echamos en falta por dos motivos. En primer lugar, porque el cerebro está preparado para visualizar aspectos de la imagen o del entorno que no tengan nitidez, es como que no se da cuenta. Y en segundo lugar, que establece mecanismos de compensación, ¿vale? A través de la plasticidad para rellenar esa parte de la imagen. Entonces es algo que nos ocurre automáticamente, es decir, nos ocurre siempre que estamos observando que nuestro sistema visual está funcionando, tenemos aspectos de la escena que no son nítidos porque son los que caen, son esas partes del campo visual que caen en el punto ciego. ¿Bien? Sí, Nacho, son partes muy pequeñas que sí que visualizamos, pero con una nitidez muy baja. Bien. Genial, pues pasamos. Ahora vamos ya a hablar del proceso de transducción, ¿vale? Es decir, cómo se transmite los estímulos o se transforman los estímulos físicos de las propiedades físicas de los estímulos en impulso eléctrico, en impulso nervioso, para ser transmitidos al cerebro, ¿vale? Antes de esta transformación, primero quiero hablar de los pigmentos visuales. Los pigmentos visuales son moléculas que se encuentran dentro del fotorreceptor. ¿Os acordáis el segmento externo del fotorreceptor que hemos visto, tanto de los conos como de los bastones? Y son los encargados de absorber la energía de esa luz visible de la que hemos hablado, y a través de esa absorción es cuando comienza la transducción. Entonces pregunto yo, si no existiesen pigmentos visuales, porque imaginaros que el fotorreceptor está inactivo o está disfuncional, ¿podría haber percepción visual? No, no, ¿vale? Y si no hay pigmento visual, no existe esa absorción de la energía, ¿vale? Un ejemplo de pigmento visual es la rodopsina, el cis-retinal. Ahora en la siguiente diapositiva lo vamos a explicar esto un poquito más, ¿vale? Entonces, bueno, que quede muy claro que la visión como proceso perceptivo tiene lugar solo si los pigmentos visuales de los bastones y de los conos dan lugar a esa transducción, ¿de acuerdo? De hecho, estos pigmentos visuales son diferentes en conos y en bastones. Por eso, y como veremos un poco más tarde, los conos se suelen ocupar de un tipo de visión, por ejemplo, de la percepción de los colores, y los bastones se suelen ocupar de otro tipo de visión, por ejemplo, cuando estamos visualizando en la oscuridad. ¿Bien? Vale. El proceso de transducción propiamente dicho. Lo que sucede es que cuando el estímulo visual llega, cuando la luz visible llega, la molécula del pigmento, en este caso el que más se usa tanto en conos como en bastones, se llama cis-retinal, que está en el segmento exterior del cono o del bastón, lo que hace es que el cis-retinal siempre está unido a una proteína que se llama opsina, en condiciones sin estimulación. De hecho, el conjunto de opsina y cis-retinal se llama rodopsina, ¿vale? Pero bueno, no es tanto el nombre lo que quiero que veáis. Cuando el cis-retinal absorbe la energía lumínica, se separa. Y entonces el cis-retinal sobresale y la opsina, el cis-retinal como que se va hacia arriba, como pasa aquí en la imagen, y la opsina se va hacia abajo. Ahí ya ha empezado la transducción, ¿vale? Al sobresalir, el hecho de que se separen, comienza esa transformación de energía lumínica en energía eléctrica. Y de ahí, ¿vale? Del fotorreceptor, ahora como veremos, pasa a las células ganglionares, que son las que transmiten el impulso nervioso a través del nervio óptico
área cerebral, a la corteza visual. ¿Me seguís? Vale, vale, poco a poco, poco a poco. Bien, el Hertz fue un pionero, ¿vale? Que dijo, pero es suficiente con que un pigmento visual como es el cirretinal absorba un único fotón, ¿vale? Para dar lugar a todo el proceso de la transducción. Es decir, solo con la absorción de un fotón podemos percibir una escena, un objeto. Es tan simple, ¿vale? Entonces, bueno, Hertz se planteó muchos experimentos, denominados experimentos psicofísicos, porque usaba el método psicofísico. ¿Alguien me puede recordar un poco qué queríamos, cuál es la base del método psicofísico? Hay dos pasos, sí, Ignacio, vas bien. Primero tenemos el estímulo, ¿no? Y luego tenemos la percepción. No está el proceso fisiológico, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que quería saber, exacto, lo que quería saber Hertz es cuántas moléculas de pigmento visual necesito para ser consciente de un estímulo a nivel visual. Él llegó a la conclusión de que solo se necesitaba un fotón para activar un receptor. En su caso, él estudió los bastones, ¿vale? Y que con eso era suficiente. Este experimento planteó un reto a los investigadores psicofísicos, fisiológicos, puesto que, bueno, surgió la necesidad de explicar cómo una sola molécula de pigmento visual era capaz de activar a un solo receptor y cómo con la activación de un solo receptor éramos capaces de percibir, ¿vale? Me río porque, dicho después de todo lo que se sabe, pues esto ahora parece una locura, pero bueno, como todos los hallazgos en psicofisiología, bueno, y en psicología en general, tiene que empezar por una hipótesis, ¿no? El mecanismo de Hertz y todo lo que no entra de cara al examen, porque en el manual está todo bastante explicado. Lo que quiero que quede, con lo que os quedéis, es esto que acabamos de ver, ¿vale? Que fue el primero y que llegó a la conclusión de que solo se necesitaba un fotón para activar un fotorreceptor, ¿vale? Y que con esa activación del fotorreceptor se lograba la percepción. Experimentos posteriores que han demostrado, pues que no es que se trate de un solo elemento, ¿vale? Sino que la llegada de un estímulo visual sí es recibido por un pigmento visual, pero ese pigmento es como que lo que he dicho yo, se comienza el proceso de la transducción, que es una cascada de procesos, cascada enzimática, se le denomina, ¿vale? Y que no es tan simplista como lo que nos decía Hertz. Entonces, experimentos posteriores llegaron a la conclusión de que para isomerizar, bueno, la isomerización es cuando se dividen el cirretinal y la opsina, ¿vale? Entonces, llegaron a la conclusión de que para isomerizar o estimular un pigmento visual, ¿vale? Se debía de suceder toda esta cascada enzimática. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Leila, la isomerización, ¿vale? Sí, es cuando se divide el cirretinal de la opsina, cuando se divide el pigmento visual de la proteína con la que va asociada. ¿Y cuándo ocurre esto? Cuando llega la luz lumínica, ¿vale? Cuando es estimulado, ¿de acuerdo? Yo sé que son conceptos, sí, lo iba a decir ahora mismo, Nacho.
Yo sé que son conceptos nuevos, ¿vale? Que esto no parece psicología, pero sí lo es. Lo que pasa que es psicología básica, ¿vale? Y os prometo que llegaréis al final de la asignatura queriendo a la asignatura, pero ahora mismo entiendo que sea todo como muy abstracto, ¿vale? Y además que generalmente también nuestro cerebro está acostumbrado a que todo cuadre y estos son conceptos nuevos que luego tienen su sentido, pero hay que ir integrándolo, ¿vale? Bueno, Eva, biología tiene lo suyo. Yo creo que esto ni siquiera lo... Lo que pasa que sí que es una parte esta asignatura tiene mucho de psicobiología, ¿no? Leila, llegarás, llegarás. Habrá que ir, más que isomerizándolo, que eso es ir rompiendo, habrá que ir consolidándolo, como en la memoria, ¿vale? Claudia, no, lo que dijo Hedge se quedó en Hedge, pero ya no lo podemos tomar como base, ¿vale? Porque no es que un fotón activa un receptor que gracias a esa activación única se produce la percepción. Es que un fotón, vale, activa un fotorreceptor, pero activa a muchos fotorreceptores y a partir de la molécula de ese pigmento visual se produce la cascada de enzimas, que es lo que nos lleva a la percepción. ¿De acuerdo? Bien. Vamos consolidando, ¿no? Yo intento no ir deprisa, ni prisa ni pausa. Yo entiendo que son conceptos muy nuevos, pero bueno, me vais parando. Otro concepto nuevo, ¿vale? Ya se puede decir que hemos hablado de los fotorreceptores, de cómo están en cantidad en la retina, hemos hablado de los pigmentos visuales y de la transducción. Ahora nos vamos a ocupar de los piratas. ¿Por qué los piratas usan parches aunque no tengan lesiones visuales? Esto vamos a hacer un brainstorming aquí. ¿Qué pensáis? ¿Por el cambio de luz? ¿Para acostumbrar el ojo a la oscuridad? Muy bien, son hipótesis válidas. ¿Para agudizar el ojo y comenzar la sensibilidad? Bien, muy bien, vais bien encaminados. Exacto. El parche funciona para mantener al menos a uno de los ojos siempre en oscuridad. Entonces, cuando tienen que enfrentarse a ciertos robos o a trabajar por la noche, el proceso de pasar de la luz a la oscuridad, que se llama adaptación a la oscuridad de los fotorreceptores, no es tan fuerte, porque al menos uno de sus ojos siempre está en oscuridad, ¿vale? Entonces, esa agudeza no ha cambiado. ¿Se entiende? Sí, José, quizá para intimidar también. No, el parche, bueno, a lo mejor se lo cambian de ojo. Bueno, hemos traído aquí el ejemplo porque creo resulta así curioso y un poco así dinámico, ¿no? Y, y ahí está, ¿no? Tiene su sentido. Ahora vamos a ver cómo se adaptan nuestros fotorreceptores, ¿vale? A la oscuridad. El otro al final se termina por adaptar, pero la adaptación cuando estamos con mucha luz y de repente estamos en la oscuridad es más lenta la adaptación a cuando estamos en la oscuridad. Sobre todo para visualizar, no es lo mismo, ahora vamos a poner un ejemplo, pero no es lo mismo cuando, por ejemplo, estamos dormidos y nos despertamos a medianoche y tenemos que ir pues palpando los obstáculos porque aunque haya una luz ligera, nuestro ojo se tiene que acostumbrar, ¿vale? E igual pasa cuando pasamos de la luz intensa a la oscuridad, ¿vale? Es como que necesitamos unos minutos para poder visualizar los objetos en el otro ambiente, ya sea pasando de la luz a la oscuridad o de la oscuridad a la luz. ¿Vale? Lo que más se ha estudiado es cuando es cómo pasamos de la luz a la oscuridad, es decir, cómo nuestros fotorreceptores se adaptan a la oscuridad. Pues lo que pasa, imaginaros que estamos viendo la tele. Sí,
Sí, pues eso pasa, Eva, por esto, por la adaptación, porque el ojo, por inercia, quiere quedarse en el estado en el que estaba. Es decir, su sensibilidad, su ajuste está adaptado a su estado. Entonces, sí, igual que si pasamos de ver la tele a dormirnos, ¿vale? Directamente a irnos a un ambiente oscuro, nos cuesta ver los objetos, cuando pasamos de estar dormidos a querer ya visualizar los objetos en un ambiente de luz, es lo mismo el proceso, ¿vale? Claro, en la salida del cine, cuando nos levantamos por la noche, cuando pasamos de mucho brillo a una sala de oscuridad, que tenemos así una especie de posefecto, como veremos, estudiaremos el posefecto la semana que viene en el tema del color, ¿vale? Pues todo está relacionado. ¿Qué sucede? ¿Vale? Con el tiempo en oscuridad, ¿vale? Cuando pasamos de la luz a la oscuridad, ¿vale? Imaginaros que pues, tenemos que pasar de un ambiente de luz a oscuridad, se dan varios pasos. En primer lugar, es que el umbral que tenían los fotorreceptores para percibir un objeto en la luz disminuye cuando entran en la oscuridad, ¿vale? Es decir, necesitan de menos estimulación para dar una respuesta, ¿vale? Este es el primer paso. ¿Se entiende? Cuando el umbral desciende, como explico ahí, necesitamos menos para percibir lo que acabo de comentar. A medida que continúa el tiempo en la oscuridad, el observador, de hecho, se vuelve más sensible a la luz. Es decir, cuando pasamos de estar en un ambiente de brillo, de luz, a la oscuridad, al principio nos cuesta, pero luego nos manejamos bien en la oscuridad, ¿vale? ¿Por qué? Porque se incrementa, al igual que descienden los umbrales, se incrementa la sensibilidad. De hecho, ese incremento de sensibilidad es una consecuencia al descenso en los umbrales, ¿vale? El incremento en sensibilidad se da en dos fases, y esto es importante porque suele ser pregunta de examen, ¿vale? De hecho, puedo preguntar en la redacción para que os vayáis haciendo una idea, explica brevemente el proceso de adaptación de los fotorreceptores a la oscuridad. Exacto, Claudia, sí. ¿Vale? El incremento en la sensibilidad pasa como por dos etapas. Primero, aumenta muy rápida la sensibilidad de los receptores en los primeros 3 o 4 minutos en los que estamos en la oscuridad, un incremento rápido los primeros 3-4 minutos, ¿vale? Y después sigue aumentando, pero no tan rápido, después de aproximadamente 7 o 10 minutos. Es decir, los primeros 3 o 4 minutos que estamos en la oscuridad, la sensibilidad aumenta muy rápido, se estabiliza, y a los 7 o 10 minutos vuelve a incrementarse la sensibilidad, pero no tan rápido. Y se sigue incrementando hasta los 30 minutos. ¿Vale? Esta es la gráfica del proceso. Los puntitos marrones son los bastones y los verdes los conos. ¿Veis? Cuando entramos ya en oscuridad, este es el tiempo en oscuridad, el umbral de los bastones y de los conos baja a distinta velocidad, ¿vale? El de los conos baja más rápido. ¿Lo veis? El de los bastones la sensibilidad llega a ser más alta, porque esta es la sensibilidad, en bastones, pero la bajada es como más amortiguada, ¿vale? En los conos hay una bajada rápida y luego se estabiliza. ¿De acuerdo? Eso es lo máximo que podemos alcanzar, Claudia, al menos en el proceso de adaptación. Quizás de subir un poco la sensibilidad, pero ya no estaríamos en un proceso de adaptación. A lo mejor, pues si enseñamos un estímulo nuevo que necesitamos enfocar otra vez y subir la sensibilidad, ¿vale? Entonces, en base a esta gráfica, vemos que en los dos se baja el umbral y que la sensibilidad a los primeros 3 o 4 minutos se incrementa muy rápida y luego a los 7-10 se vuelve a incrementar, pero no tan rápida, hasta los 30. En base a esta gráfica, ¿qué fotorreceptor se adapta con más rapidez?
No cuál es el más sensible, sino quién se adapta antes. Los conos, ¿lo veis? Aunque la sensibilidad al final es mayor, el eje vertical es grado de sensibilidad, siendo la alta abajo y la baja arriba, ¿vale? Si os dais cuenta, los bastones llegan a mayor sensibilidad que los conos se quedan como más o menos en la mitad de la gráfica. Entonces no hay que confundir, si yo preguntase quién se adapta antes, son los conos, pero si preguntamos quién es más sensible en la oscuridad, son los bastones. Sí, sí, pero en los bastones, a mayor tiempo en la oscuridad, más sensibilidad, pero es una adaptación más lenta. ¿Veis que la curva no es tan acusada? En cambio, en los conos, a mayor tiempo, no más sensibilidad porque se estabilizan muy rápido. En cambio, se adaptan muy rápido. Vale, ya veremos que está relacionado con la agudeza, porque para cuando tú pasas de un ambiente de luz a un ambiente de oscuridad, lo que se da ahí es necesitamos ver, entonces necesitamos estar pendientes de los detalles al principio, ¿vale? Y para estar pendiente, los conos participan mucho en los detalles, ¿vale? Eso ya lo veremos, pero bueno, que todo está integrado, ¿vale? Hay un apartado en el manual que es la regeneración del pigmento visual, que no entra de cara al examen, ¿vale? También lo digo. Vale, una vez entendida la adaptación de los fotorreceptores a la oscuridad, vamos a hablar sobre la sensibilidad espectral de conos y bastones, ¿vale? Hemos visto que tanto conos como bastones tienen pigmentos visuales diferentes. ¿Eso qué hace? Que ¿quién absorbía la luz visible? ¿Os acordáis? Sí, bueno, los fotorreceptores absorben la luz visible, pero ¿qué parte, qué sustancia de los fotorreceptores que estaba en el segmento externo? Los pigmentos visuales, exacto, el cirretinal o otro pigmento visual, ¿vale? Entonces, como veremos, es que dependiendo del tipo de pigmento visual que tenga el fotorreceptor, ya sea un cono o un bastón, pues va a asumir un tipo de longitud de onda dentro de esa luz visible, ¿vale? Entonces, lo que se ha demostrado es que los bastones suelen ser más sensibles a longitudes de onda corta, ¿vale? Es decir, a estas longitudes de onda, rod es bastón, y los conos son sensibles a longitudes de onda más largas, ¿vale? Mayores. A veces coinciden, pero por lo general, y esto tiene su sentido, porque como veremos en el tema siguiente, los conos están más especializados o participan más en la percepción de del color, ¿vale? Y por eso tienen pigmentos visuales específicos para absorber luz visible con longitud de onda larga. En cambio, los bastones participan en la visión de la oscuridad, en los brillos, perdón, en los grises, y entonces están más relacionados con, tienen pigmentos visuales específicos para ver fotones con longitud de onda corta. ¿De acuerdo? ¿Me seguís? Vale. Bien, ¿cómo vais? ¿Hacemos un descanso? Bueno, no sé yo, hoy es que la sesión es muy intensa.
Vale, vale, genial. Yo, en función también de cómo, vale, vale, en función también de cómo vayáis vosotros. Bien, bien. Vale, pues vamos a continuar con la organización interna de... justo lo que acabamos de decir, David. Vale, bueno, que los bastones son más sensibles, se ha demostrado que son más sensibles a la longitud de onda corta, ¿vale? Porque tienen pigmentos visuales específicos, ¿vale? O especializados en absorber este tipo de longitud, ¿vale? Y eso, pues bueno, conlleva o explica que los bastones, por ejemplo, pues estén, sean más partícipes en el tipo de percepción, por ejemplo, de luz en la oscuridad o de los brillos. En cambio, los conos son más sensibles a longitudes de onda más largas, en torno a a las longitudes de onda mayores a 560, ¿vale? Y eso hace que tenga pigmentos visuales pues, que absorban ese tipo de luz. Y eso hace también que los conos pues, estén más especializados en percibir, por ejemplo, los colores, ¿vale? Como veis aquí. Bien, organización interna de la retina. En la retina hemos visto que, gracias a ti, que están los fotorreceptores, conos y bastones, hay como una capa de fotorreceptores, luego hay otra capa de células denominadas bipolares y luego otra capa de células denominadas ganglionares, ¿vale? Y se conectan entre sí. Es decir, la luz llega directamente al receptor, ahí es donde se produce la transmisión, ¿vale? Y luego, cuando se ha transformado esa energía lumínica en impulso nervioso, pues el impulso nervioso llega, el fotorreceptor conecta con la bipolar conecta con la ganglionar, y es a partir de las ganglionares donde se forma el nervio óptico que llega al cerebro, al área visual primaria o a las áreas visuales secundarias, ¿vale? Es donde llega todo ese impulso nervioso del estímulo que ha generado un estímulo específico y donde se da la percepción. ¿Seguís un poco el trayecto? Vale. Sí, bueno, la información tampoco tenéis que apuntar mucho, es seguir el trayecto como hacia arriba, ¿vale? Voy a quitar esto. Seguir el trayecto hacia arriba. El estímulo llega aquí, aquí se produce la transducción y de aquí, pues a través de la sinapsis, cada fotorreceptor conecta con células bipolares y estas conectan a su vez con células ganglionares, ¿vale? Y se transmite ese impulso nervioso que hemos creado a nivel de fotorreceptor, ¿vale? En las células ganglionares es donde el conjunto de muchas células ganglionares forman el nervio óptico y es desde el nervio óptico donde esa información es llevada al cerebro. ¿De acuerdo? Porque todo esto está en retina, está en el ojo. Sí, eso es justo lo que iba a decir ahora. Aparte de estas células que se disponen o se conectan en vertical, existen otras, sí, José, totalmente. Secuencial, pero ahora veremos que se da cierta convergencia, ¿vale? Convergencia neuronal, que se llama. Existen otros tipos de células, que está la célula macrina y la célula horizontal, que no participan en el proceso secuencial, pero sí que conecta con las bipolares y conecta también con las ganglionares y afecta o interviene en esa transmisión del estímulo, del impulso nervioso. Debemos de ser conscientes que la percepción que tenemos es lo que llega, la información que llega al cerebro. Y no, es decir, la información que sale de los fotorreceptores no es la misma que la que llega a las células ganglionares, porque lo que ha podido influir la bipolar, la macrina o la horizontal afecta a esa información.
esto explica muchas veces por qué el estímulo que estamos viendo, las propiedades del estímulo que estamos viendo, no se correlaciona literalmente con la percepción que tenemos a nivel de cerebro. ¿Me seguís? Vale, vale, genial. Pues seguimos. Convergencia neuronal. Ha preguntado, creo que ha sido José, ¿no? ¿Es un proceso secuencial? Sí, es un proceso secuencial. Pero ¿qué pasa? ¿Os acordáis de cuántos bastones y cuántos conos había? Dice Naira, y no lo has dicho. Creo que sí que lo he dicho. 120, ¿no? Bastones. A lo mejor no he dicho el número. Son millones, sí. Sí, son millones, ¿vale? Entonces, si tenemos, por ejemplo, con los 6 millones de conos, a lo mejor sí podemos funcionar porque existen 6 millones de bipolares y existen 6 millones de ganglionares. Pero imaginaros con los 120 millones de bastones. ¿Qué hacemos con eso? ¿Vale? Es decir, no existen 120 millones de ganglionares ni 120 millones de bipolares, ¿vale? Entonces, con todo esto se ha investigado mucho y se llegaron a ciertas conclusiones. En primer lugar, es que ese proceso es secuencial, pero que no se da en one to one, ¿no? Como se dice, en uno con uno, ¿vale? Sino que se da un fenómeno denominado convergencia neuronal. Y esto hace que una célula bipolar pueda recibir de muchos bastones y al igual que una célula bipolar también pueda recibir impulsos de muchos receptores, ¿vale? Premisas de la convergencia neuronal. Esto también puede salir en el examen, ¿de acuerdo? Como premisas tenemos que los bastones obtienen más convergencia que los conos porque están en mayor número en la retina, ¿vale? Entonces una célula ganglional puede recibir de un cono o de dos conos, pero va a recibir seguro de muchos bastones. Esa es la primera premisa. Y la segunda premisa abarca dos efectos importantes. En primer lugar, que sobre todo es que la sensibilidad que va a tener el fotorreceptor, el cono o el bastón, va a depender de esa convergencia. De tal forma que la visión por bastones tiene una mayor sensibilidad que la de conos porque hay más convergencia. En cambio, en la visión por conos no hay tanta sensibilidad, pero sí que hay una mejor agudeza, que lo veremos ahora qué implica, una mejor visión de los detalles. ¿Por qué? Porque hay menos convergencia. Entonces, se podría decir que una mayor convergencia implica una mayor sensibilidad, y eso ocurre en los bastones porque hay más bastones, y que una menor convergencia implica una mayor agudeza visual, una mayor visión para los detalles, y eso se da en los conos porque hay menor convergencia. ¿Me vais siguiendo? Eva, no sé si lo voy a saber decir igual. ¿El equilibrio, José, para qué? En la sensibilidad, claro, a mayor, es decir, no es que los conos no sean sensibles. Pues es a mayor convergencia, mayor sensibilidad, por eso son más sensibles los bastones que los conos, y luego a menor convergencia, mayor agudeza visual, es decir, mejor visión para los detalles. Por eso son más agudos o tienen mayor agudeza visual los conos. ¿Vale? No entiendo muy bien lo del equilibrio, José. Vale, vale. Es decir, el objetivo del sistema nervioso o del sistema visual no es hallar un equilibrio entre conos y bastones,
Los conos están especializados en una cosa y los bastones en otra. Vale, vale. Y aquí, bueno, un poco visualmente lo que acabamos de decir, ¿no? Mirad, esto es un bastón, ¿vale? Estas son las bipolares y esta es la ganglionar. ¿Veis? Con una bipolar convergen 1, 2 y 3 bastones. Hay mayor convergencia y eso implica que el bastón sea más sensible. Eva, no, no es tan... Depende del defecto visual, ¿vale? Veremos algunos la semana que viene. Depende del defecto visual porque puede que el defecto visual venga por el enfoque y entonces no sea una cuestión de conos y bastones, sino que sea una cuestión de córnea y cristalino. Puede venir por la vía de transmisión, puede ser un defecto a nivel de área cerebral, otro defecto, es decir, hay como, esto es como una jerarquía, entonces depende de dónde tengas el daño, ¿vale? Es decir, puedes tener un daño a nivel de una disfunción de hecho lo veremos en el caso práctico que vamos a ver hoy, muchas disfunciones en la percepción del color viene por una disfuncionalidad de los fotorreceptores, pero a lo mejor puedes tener los fotorreceptores funcionales y tener disfuncional la vía de conexión, el nervio óptico, por ejemplo, o la vía de conexión entre retina y cerebro. O hay personas que pierden la visión porque tienen un tumor en el lóbulo occipital del cerebro, que es donde están las áreas visuales, pero a nivel de retina están bien. Es decir, sí que les entra el estímulo, pero no son capaces de percibir porque tienen un tumor a nivel de cerebro. Sí, la verdad es que es una pasada. Sí, los conos se utilizan sobre todo o participan en la percepción de los detalles, en la percepción también de los colores. Paula se asusta, no sé si es porque es una pasada o porque es demasiada información. Vale, vale. El segundo fenómeno es lo que hemos hablado. Como hay menos conos, los conos generalmente sí que hacen un cono con una bipolar, con una ganglionar, ¿vale? Entonces eso hay una menor convergencia, pero hace que los conos pues estén como, se hagan expertos en esa visión por detalles, ¿vale? En los aspectos más... Vale, pues sí, es normal. Bien, agudeza visual. Vamos a hacer un descanso, ¿vale? De unos 5 minutos porque para esto hay que coger fuerzas. Hacemos, si queréis, hasta y cuarto, ¿vale? 7 minutos, 6 y volvemos ya. Si queréis, dejo el chat abierto por si queréis comentar algún aspecto de clase, ¿vale? Bien, pues hasta ahora.
Vale, ya estamos de vuelta. María José, ¿te puedo hacer una pregunta? No tiene nada que Sí, ver con eso. Cuando haces un examen, la sí. letra es muy chiquitita, o sea, hay un zoom para hacer la pregunta más grande y tal. Es que el otro día de otro profesor nos pasó un mini test y cuando yo vi la letra, o sea, es que no veía nada y me acabo de graduar las gafas, o sea, veo perfecto, pero era tan Eva, chiquitita en que estaba asustada. Minitest, ¿cómo lo pasó? Por... No, no sé, un qué era, un PDF, es que no lo sé, pero es que ahora no me acuerdo, pero es que era tan chiquitita que yo no veía nada, o sea, es que no veía ni la pregunta, o sea, no podía. No Después, la... gracias, por favor, Carolina le pasó lo mismo. Y me cogió una eh, especie de sudor porque pensé, es que sí, te como es agobiaste, el claro, examen, normal. yo suspendo porque no voy a poder leer nada. Me voy a No, acercar bueno, tanto no a la cámara. suspendes porque te tienes que quejar de eso. Vale, yo los exámenes cuando, bueno, nosotros los configuramos y yo siempre uso Arial 11, que se ve, Vale. ¿vale? De todas Qué formas, es la como letra que está en las diapos? ¿Sabes la Arial, que es? pero Y es Arial, sí, o es un poquito más pequeña, es quizá. la de los exámenes. Sí, Ah, vale. de todas formas, Eva, como eso lo podemos configurar nosotros, Sí, sí, lo hacéis un si te poquito parece bien, como... Sí, como en la unidad, en la actividad de la unidad competencial 3 es un tipo test, sí, pues probamos ahí y me vale. dices, María José, lo veo bien, o María José, no lo veo bien, y ya vemos. ¡Ay, Porque yo diría que eso lo puedo modificar. Yo qué creo que súper sí. súper Nadie se amable! me ha quejado, ¿eh? Nadie, No, ya, nadie se ha ya. quejado de la letra. No, Y yo llevo sí ni me muchos lo... años. Sí, ya lo sé, pero es que ni me lo planteé, pero al abrir ese mini test me entró de verdad súper angustia, Sí, porque yo me he sí, mirado lo del slow y sé que si te acercas mucho, te mueves, te piensan que estás sí, haciendo algo malo, y yo me tuve sí, que acercar como si fuera, bueno, medio cegata, yo ya sé que tengo una miopía potente, pero es que me sí. tenía que acercar un montón porque si no, no veía bien la letrita del mini test de sociales, me parece que era. O sea, no veía nada, o sea, nada. Y me asusté Vale, mucho. a veces también es que cuando entregamos, por ejemplo, en la diapositiva de atrás, en una de las diapositivas que No, yo este lo veo bien. lo que he puesto de no entra para examen, ahí era una letra muy pequeñita, ¿eh? Pero vamos, es así porque cuando nosotros lo configuramos también tenemos que verlo nosotros, ¿vale? De todas formas, como la letra es la misma porque los tipos test de actividad de portafolio yo los configuro igual que los de examen, ¿vale? Vale, yo, Es yo decir, te pues diré, yo te diré, yo te comentaré cuando hagamos la unidad 3. tú me das Como la tú retroalimentación y me das además, esa libertad, yo sí, sí, lo sí. hago. Sí, y como podemos empezar aquí, no va sin temporizador. Entonces, cuando explique la actividad, que será en 2 viernes, es decir, el tercer viernes, cuando explique la actividad, la podemos abrir aquí juntas. Con que Vale, no le deis a enviar, ¿vale? Entonces ahí me puede dar la retroalimentación si quieres y lo vemos. es que me asusté, me asusté. Gracias, muy No, amable. pero vamos, eso sería súper injusto. Es decir, Muchas gracias. no te preocupes, que vamos, ya faltaría más que no podáis ver, acceder a una evaluación porque no podáis ver la letra del La examen, letra es ¿vale? muy chiquitita. En ese caso es que es muy chiquitita, de verdad. Hasta Claro. luego. Muchas gracias, María Coméntaselo José. al profesor, Eva, porque Vale, quizá pues lo la comentaré el puede... lunes. Es que Es a lo que, mejor ni se ha dado cuenta. no, mejor Porque es que él social tiene con la una, da es que Víctor, mejor él ve como, yo que sé, tiene una agudeza total y ya puede ser de tamaño 7 que él lo ve. A lo mejor es que él sí, no, es no lo Víctor, ¿no? percibe igual, ¿sabes? ¿Os lo ha visto? ¿Víctor? Mm, el de psicología social, Creo que es Víctor, Víctor ¿no? Valls, sí, Víctor Valls, Sí, sí. Víctor. Vale, no vaya a tener Los ningún demás problema también lo con ponen, ahora lo Víctor. veo, Carolina, sí, Sí, bien por eso pequeña, que no estoy yo que sola. Era muy claro pequeñita. claro, y que a veces pasa que te piensas que solo te pasa a ti, pero si lo habláis con él, es que igual que lo habéis hablado conmigo, pues lo habláis con él y se lo Contigo he comentáis. hablado porque estamos hablando del ojo y por eso me ha salido. O sea, ha sido Te ha como un, venido, he hecho un hilo yo sola en este sí, rato y he tu pensado, cerebro ha ¡oh! hecho ahí Sí, una sí, la conexión. cabeza va loca. Gracias, muy Sí. amable. Gracias a ti. Carolina, ¿quieres entrar?
Sí, hola, hola María José. Sí, Sí, hola. quería hablar respecto a lo que dice Eva. Me pasó lo mismo. Yo apenas veía, yo uso gafas y era terrible, terrible. No veía absolutamente Vale. nada. Así Vale, que, pues entonces hablarlo con Víctor sí, y si pasase algo parecido con respecto a mi asignatura, pues por supuesto sentiros libre, ¿vale? De comentármelo. muchísimas gracias. Vale, Hasta luego. gracias a vosotras. Hablamos de agudeza visual, ¿vale? ¿Quién de los dos fotorreceptores que tenemos, qué fotorreceptor hemos dicho que participa más en la discriminación de detalles? Los conos. ¿Y cómo se relaciona esa mayor agudeza visual con la convergencia neuronal? Muy bien, como dice Nacho, a menor convergencia, mayor agudeza. ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, ahora vamos a hablar de un fenómeno que se llama inhibición lateral, ¿vale? Y para todo esto empieza porque para poder detectar los objetos, incluso una cara, todo lo que vemos a nuestro alrededor, lo que nos indica cómo es el objeto, lo primero que tenemos que detectar son los bordes, ¿vale? Pues, por ejemplo, yo veo esta diapositiva porque detecto el borde, veo una letra porque detecto los bordes, ¿vale? Es decir, ay, que se ha quedado. La agudeza visual, aparte, bueno, es la capacidad que tiene nuestro sistema para discriminar detalles y esta capacidad puede medirse de varias maneras. Una de las maneras que más se usa para medir cuánta agudeza visual tenemos es la percepción de los bordes, ¿vale? Y para percibir los bordes necesitamos hablar de un fenómeno denominado inhibición lateral, ¿vale? Me da mucha rabia porque a vosotros os aparece la letra subrayada, luego se va, siempre me pasa. Vale, bueno, pues a vosotros no, pues entonces me quedo yo con la tara. Bien, la inhibición lateral es la interacción que tienen, recordar, ¿vale? Que hablamos de fotorreceptores, la información va a las células bipolares y de las bipolares va a las ganglionares. Cómo se relacionan las células ganglionares afecta, ¿vale? Mucho a cómo percibimos, a la información que esas células ganglionares, a través del nervio óptico, lleva a la corteza cerebral, ¿vale? Pues se ha observado que una forma de relacionarse entre esas células ganglionares se denomina inhibición lateral, ¿vale? La inhibición lateral es una relación inhibitoria. ¿Os acordáis de la sinapsis inhibitoria excitatoria? Eva, sí, estás con el micro abierto, lleva cuidado con esto, ¿vale? ¿Os acordáis de la sinapsis inhibitoria? Que lo hablamos en la sesión anterior. Vale, pues la inhibición lateral se basa en sinapsis inhibitorias entre células ganglionares vecinas, contiguas, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué, qué hace esa inhibición lateral, qué explica. Por ejemplo, en este patrón que tenemos aquí, que se llama parrilla de Hermann, ¿estáis viendo algún tipo de efecto cuando veis esos cuadraditos? Los puntos negros. ¿Veis puntos negros en las intersecciones, verdad? Aquí no, las veis aquí, ¿cierto? Vale, esto es una de las posibles ilusiones ópticas que existen. Vale, ¿por qué sucede esto? Vamos a explicarlo en términos de inhibición lateral, ¿vale? David, míralo otra vez y deberías de ver unos puntitos o al menos como una especie de círculo gris en las intersecciones. Aquí, aquí a lo mejor no es un círculo como tal, pero se ve algo. Paula, aquí no es que se trate de llenar la información, aquí se debe a un fenómeno de inhibición lateral,
lo vamos a ver, ¿vale? Pues ve mirando todos los cuadros, como a nivel general, a lo mejor quizá te sirve exacto lo que ha dicho Leila, mirar a una pared en blanco y luego mirar aquí. No sé, pruébalo, ¿vale? Generalmente, no en todos los sujetos, justo lo iba a decir, se ven puntos imaginarios en las intersecciones. ¿Veis? Esta letra está bastante pequeña. Esta ilusión se llama parrilla de Hermann, ¿vale? Y esto se basa en la inhibición lateral. Dos conceptos claves de la inhibición lateral. Cuanto más se inhiben, cuanto más inhibición recibe una célula, más oscura se va a ver la superficie que representa esa célula, ¿vale? Ahora lo vamos a ver, creo que un poco más claro. Sí, a mí también me marea, Cristina, hay a quien le afecta bastante. Vamos a verlo con puntos, ¿vale? Este es el punto, el A es el punto que nosotros creamos, un punto negro, que en realidad no está. ¿Por qué se ve un punto negro en A? Bien, imaginaros, ¿vale?, que cuando llega la luz, todas las intersecciones reciben 100 puntos de intensidad, ¿vale? R recibe 100, L recibe 100, C recibe 100 y D recibe 100 de intensidad, ¿vale? Como estos puntos están sobre un fondo claro, suelen recibir mucha intensidad, ¿vale? Son células ganglionares que por estar ocupándose de percibir algo sobre un fondo claro, ¿vale?, reciben mucha intensidad. Imaginaros que esa intensidad la ponemos en 100 puntos, ¿vale? Por el fenómeno de inhibición lateral, R inhibe a A, D inhibe a A, L inhibe a A y C inhibe a A. Se ha visto que las células vecinas nos inhiben con un 10% de su propia intensidad. Por tanto, si hemos dicho que cada una de esas 4 células que rodean a A han recibido, por estar sobre fondo blanco, han recibido 100 puntos, todos inhiben a A con 10 puntos, de tal forma que la intensidad sobre la intersección es de 60. ¿Vale? ¿Me seguís? Esto es un poco matemático. Vale. Por eso he hecho el descanso, porque teníamos que estar muy lúcidos. Sí, sí, José. Exacto. Y sobre todo, ahora venid, ¿por qué percibimos un puntito negro en la intersección y no lo percibimos en el pasillo? Pues vamos a seguir con el mismo concepto, pero sobre un punto imaginario que no lo vemos en la ilusión, denominado B. Bien, este punto B también está sobre un fondo claro y también tiene 4 puntos vecinos. Hemos llamado a este L, R, C y D. Los puntos que están sobre fondo claro reciben 100 también, pero los puntos que están sobre fondo oscuro reciben menos. En este caso reciben solo 20 puntos de luz, ¿vale? Volviendo a la regla del 10%, D inhibiría con 10 a B, C con 10, porque están sobre fondo claro y reciben 100, pero estos solo inhibirían y lo inhiben con 2 puntos y estos con 2 puntos. De tal forma que al final la intensidad que le llega a B es de 76. Hemos dicho que cuanta menos intensidad tiene una superficie, más oscura se ve. Por eso, comparando los puntitos A y el puntito en la intersección con el puntito en el pasillo, es lógico, ¿vale? O se espera que el puntito A se perciba como más oscuro. Es decir, esos puntitos negros en la intersección lo percibimos porque la célula ganglionar que se ocupa de esa percepción tiene todas sus células vecinas, están sobre fondo claro. En cambio, no percibimos el puntito imaginario en el pasillo porque no todas sus células vecinas están sobre fondo claro. 2 están sobre fondo claro y 2 sobre fondo oscuro. ¿Me explico? Es complejo el concepto, pero vamos, creo que estamos llegando
Bien, entonces, dos cosas. Que las células sobre fondo claro reciben más luz que las células sobre fondo oscuro y que las células que están más inhibidas, que reciben más inhibición de sus vecinas, ¿vale? Al final están más inhibidas y por tanto se percibe el fondo oscuro. Esto pasa también, ¿veis? En la intersección sí que se percibe porque se inhibe más. Las células vecinas lo inhiben más porque las células vecinas están sobre fondo claro y en el pasillo no porque tiene células sobre fondo oscuro. ¿Vale? Esto explica la parrilla de Hermann y también otras ilusiones ópticas. Por ejemplo, las bandas de Match, aunque estos bordes no existen, las líneas, ¿vale? Esto al final es un rectángulo uniforme degradado en color, nuestro cerebro crea esos bordes. ¿Veis? Aquí se crea ese borde, pero en cambio no creamos este borde y este borde, solo que también existe porque A y B no tienen la misma intensidad. Son los dos gris claro, pero no de la misma intensidad. ¿Por qué percibimos este y no esto? Pues por lo mismo, ¿vale? Aquí viene. Imaginaros, ¿vale? Aquí, mejor. De A a B, como son de un color parecido, se inhiben de la misma manera, es decir, reciben mucha intensidad y se inhiben, y entonces no hay borde. En cambio, entre B y C, ¿vale? Como C recibe menos intensidad y B más intensidad, aquí se percibe un borde. ¿Veis? En intensidad lumínica, A y B reciben mucho y C y D poco. En percepción de luminosidad se ve una diferencia entre B y C, pero no entre A y B y entre C y D. ¿Lo veis? En las bandas de Match, que hemos visto que se percibían muchos bordes, aquí en el ejemplo, ¿vale? Imaginaros, ya no tanto con A, B, C, D, sino de la A la F. Lo que pasa es lo mismo, las que reciben muchos puntos, ¿vale? Mucha intensidad lumínica, reciben mucha intensidad e inhiben bastante a sus células vecinas, por lo que las células vecinas se ven oscuras, ¿vale? En cambio, las células sobre fondo oscuro reciben menos intensidad, inhiben menos a las vecinas y se ven más claras. Al final, todo depende de la intensidad que recibas, que depende a su vez del fondo sobre el que estés, ¿vale? Y de lo que inhibas a tu vecina. Aquí, ¿vale? Entre C y D, no, sería aquí, es que es la otra imagen. Entre C y D hay un cambio, ¿vale? Por esto, porque la respuesta de la célula baja mucho, porque se pasa de inhibirse poco, de ser poco inhibida, a ser muy inhibida. De ahí la percepción del borde. Gracias a esa percepción de los bordes podemos tener agudeza visual. Y ya el último ejemplo, que al final está en la parrilla de Hermann, las bandas de Match y el contraste simultáneo. Si os preguntase qué color tienen los cuadritos pequeños o si tienen el mismo color, ¿qué me diríais? Que no, ¿vale? En sí, literalmente son del mismo color, pero ¿qué pasa? Que están rodeados por cuadros, por células vecinas sobre fondo distinto. Como las células vecinas de aquí están sobre fondo claro, ¿qué van a recibir? ¿Mucha o poca intensidad lumínica? Mucha. Y por tanto van a inhibir mucho a las células del cuadradito pequeño. Células muy inhibidas, resultado, percepción más oscura. ¿Me seguís? En este, justo al revés, es decir, células sobre fondo claro reciben mucha intensidad,
¿vale? Inhiben mucho a las células del cuadradito pequeño y como están muy inhibidas, tienen poca estimulación lumínica, se perciben como más oscuras. Y aquí pasa lo contrario, células de alrededor con poca intensidad lumínica porque están sobre fondo oscuro, inhiben poco porque tienen poco a las del centro y por tanto se percibe como más claro. Sí, los bordes son los que definen cómo vamos a percibir, José. Y la percepción de los bordes depende de la inhibición lateral, es decir, de cómo se inhiben las células vecinas. ¿Veis? Aquí las células gorditas implica que hay mucha inhibición de las circundantes al centro. En este caso, las flechas finas implican poca inhibición, ¿vale? Y hasta aquí la teoría de hoy, que creo que no es poca. Hemos visto luz visible, espectro, fotorreceptores, adaptación a la oscuridad, transducción, convergencia neuronal, inhibición lateral, ¿vale? Bien, el caso práctico, lo voy a explicar hoy, ¿vale? Sobre todo lo que tenéis que hacer. Este es el caso, están las diapositivas, ¿vale? Pues es un caso de acromatopsia central. Bueno, Eva, pues te mando un saludo doble para cuando me vuelvas a ver. Vale, este es el caso. Os he dado la patología porque estoy consciente de que no estamos en psicopatología ni en un posgrado, ¿vale? Entonces tampoco. En el posgrado sí que damos los casos, en el de neuropsicología, por ejemplo, y tienen que hallar, ¿vale? La patología, pero aquí os la damos, que es acromatopsia central, es un caso de afectación en la percepción del color, ¿vale? Sí, Eva. ¿Y qué tenéis que hacer? Pues tenéis que realizar un trabajo en Word, aunque luego lo paséis en PDF, donde se describa la patología, se describan las bases neuroanatómicas, es decir, qué áreas cerebrales o a nivel de retina están afectadas en esta patología, e incluyáis posibles consecuencias psicológicas asociadas con esta patología, pues interferencia en la vida del paciente, por ejemplo, y posibles tratamientos actuales para esta patología. Los tratamientos pueden ser psicológicos o no. Podéis incluir terapias visuales, técnicas de exploración neurológica, ¿vale? Todo lo que encontréis. ¿Entendido? Vale. Aspectos formales, pues en PDF ya no es una diapositiva ni un mapa, sí, es una búsqueda, sí, es una mini investigación sobre la patología, ¿vale? Lo subís en PDF entre 3 y 4 páginas, no cuento portada y no cuento bibliografía, ¿vale? Vamos a hacerlo fácil. Luego en el posgrado sí que os contará si lo hacéis. Lo podéis hacer en grupo de máximo 5 personas. Todos los componentes del grupo han de subir la actividad al campus. Los nombres de todos los componentes del grupo deben estar en la portada y la nota será para la misma, ¿de acuerdo? Bibliografía en formato APA, intentar cuidar este formato, ¿vale? El feedback lo vamos a ver, pues traeré aquí posibles dudas, traeré un poco ahí, hablaremos un poco de la patología, ¿vale? Y traed dudas si las tenéis la semana que viene. Y bueno, tenéis la rúbrica de la UC2 y las fechas límites por la fecha del examen, ¿vale? Luz, esto después del feedback, después del 21 de mayo. Yo lo aconsejo así porque aquí siempre resolvemos dudas y yo no voy a corregir hasta la semana del 24. Bien, dudas.
No, Paula, la grabación ya se queda en cuanto yo corto. A lo mejor tienes que esperar unos minutos, pero por ejemplo, esta noche o mañana ya la podrías ver. Luz que no está en el manual. ¿El caso? ¿O qué me quieres decir? ¿No está en el manual qué? Paula, 3 o 4 páginas sin incluir portada ni las citas. Ah, no, están las diapositivas de la sesión. No, es que el manual son contenidos teóricos. David, está en la primera sesión, ¿vale? En la primera sesión, de todas formas, en la primera sesión cuando ponen incluso las diapositivas, no tienes que volver a verla. En las diapositivas ponen los contenidos y te indican los temas, ¿vale? Nada, esto es lo que tiene que tener el trabajo. Recordar incluir una portada, recordar incluir paginar los trabajos, eso es muy importante. Incluir la bibliografía, cuidar todos estos aspectos formales, porque estamos al inicio del grado y seguro que vuestra evolución es muy positiva. Entonces, si empezáis ya con estos aspectos, eso que tenéis ganado. Puedes investigar lo que tú quieras, pero Luz, pero debes de dar respuesta a esto, ¿vale? No sé si así contesto a tu pregunta. No, 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 no hay nada en el manual que para esta patología tenéis que usar otras fuentes, ¿vale? Es decir, en el manual a lo mejor sí que está la cromatopsia, pero no es un trabajo relacionado con el contenido, pero no está en el manual. Esa es también para sacaros un poco de la zona de manual, diapositivas, y motivaros, porque siempre que te dan una patología, por ejemplo, pues es que si algún día sois neuropsicólogos clínicos, pues es una patología que suele llegar a un paciente con esto a clínica. Entonces, creo que la motivación es bastante importante. Sí, pues a ver, yo uso mucho PubMed, ¿vale? A ver, PubMed, sí, ciencia, Google Scholar, em, Psicomed, creo que es, psicología mi mente, todo esto son enlaces. Luego en PubMed y Google Scholar son bases de datos en los que introduces el tema y ahí tienes artículos científicos. ¿Vale? Más dudas, chicos. No, no, estos son aspectos que ya deberíais de afianzar de cara a futuros trabajos, no solo en mi asignatura, porque un trabajo, por ejemplo, con paginación, pues da un buen aspecto, ¿vale? Y bajo mi punto de vista, bueno, yo es que para el formato también soy un poco específica, pero creo que a todos los docentes al final y a vosotros mismos, si yo os doy un manual, unos apuntes sin número de página, con los apartados cada uno en negrita, otro en cursiva, con el tipo de letra diferente, con la alineación a la izquierda, al final no lo tomáis en serio, ¿no? No parece oficial o profesional. Entonces, esos aspectos ya, aunque el contenido a lo mejor no sea tan bueno, ya predispone al lector. Esto en los TFGs yo se lo digo mucho a mis alumnos, porque es como, claro, es como lo primero que tienes que hacer es usar la plantilla del trabajo fin de grado, paginarlo, poner los títulos como te indican, porque eso luego al tribunal que lo evalúa, pues le da mucha seguridad. ¿De acuerdo? ¿Más dudas?
Vale, pues por mi parte lo dejamos aquí. La semana que viene vendremos con el tema del color y el feedback del casto. Subiré las diapositivas lunes, martes, como suelo hacer. Y nada, que tengáis muy buen fin de semana y un placer estar otra vez con vosotros.